Y el Banco Central anunció este miércoles que la economía chilena registró un crecimiento de 1,9% en el 2014, el más bajo de los últimos 5 años. Queremos analizar el escenario tras esta cifra y para eso nos acompaña Juan Bravo, economista del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Macarena. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la primera lectura que podemos hacer de este 1,9%? Bueno, primero que es una desaceleración bastante importante respecto al año 2013, cuando crecimos 4,2%, pasamos a 1,9%, o sea, estamos hablando de que perdimos más de 2 puntos de crecimiento en un año. ¿Y qué es lo que yo destacaría de este dato de 1,9%? Es que Chile básicamente averió su turbina interna de crecimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Averió su turbina interna de crecimiento. Correcto. Un país tiene básicamente 2 turbinas para crecer, la interna y la externa. ¿Cuál es la interna? La interna corresponde a todo el gasto que hacen los residentes en consumo o inversión. Eso lo hace el gobierno, las familias y las empresas, ¿ya? Esa es la turbina interna. Y por otro lado tenemos la turbina externa, porque hay una parte de nuestra producción que se va al exterior, ¿cierto? Vía exportaciones. Entonces, la turbina externa corresponde a las exportaciones y le debemos restar las importaciones, que es lo que nosotros le compramos producción del exterior, ¿cierto? Claro. Entonces, esas son nuestras 2 turbinas. Entonces, vamos a mostrar el material que tú trajiste para que nos quede a todos clarísimo. Claro, entonces ahí tenemos un gráfico donde descomponemos el crecimiento de los últimos 5 años, desde el año 2009 hasta 2014. Ahí está, Entonces, ahí está en pantalla. Ahí está. Entonces, te fijas, lo que nosotros vemos es que la turbina interna, que es la que está en color azul, que es la azul, la barra azul, correcto, desaportó 6 décimas de crecimiento, ¿ya? Mientras que la turbina externa, o sea, la contribución de las exportaciones menos el de las importaciones, aportó 2,5. Eso quiere decir que este año, de no haber mediado esa turbina externa, hubiésemos caído en recesión. Hubiéramos caído 0,6%. Entonces, lo interesante es que cuando uno ve el periodo 2010-2013, esa turbina interna, la azul, es muy alta y esa fue la que aportó al crecimiento. O sea, esta turbina interna cayendo, solo la vemos el año 2009. Exacto. Y eso es lo más novedoso en términos de cifras de este año, que se averió nuestra turbina interna, claramente. Estábamos volando en los 4 años previos y ahora esto se cae. Y esto lo graficas con esta descomposición, como se titula el gráfico del crecimiento económico. Ahora, tú hablas de lo que significó la demanda interna y que, de acuerdo a lo que puedo leer, tú me corriges, con la demanda externa, finalmente permitimos igual un crecimiento de 1,9. Correcto. Como te comentaba, la demanda externa neta, que es lo que ponemos ahí, que es la turbina externa, es las exportaciones menos las importaciones. Exacto. Y ahí viene otra cosa interesante, que las exportaciones crecieron solo 0,7% en 2014. Entonces, ¿por dónde viene el aporte tan positivo? Es porque las importaciones se contrajeron. O sea, no es que esta economía tampoco esté exportando ¿Por qué se muchísimo. contraen las importaciones? Bueno, se contrae más por la debilidad interna. Ah. Por eso. Porque estamos invirtiendo menos, entonces, por ejemplo, importamos menos máquinas, se están comprando menos vehículos. ¿Estamos parando inversiones? Correcto. Esa es la razón. Entonces las importaciones se contraen, las exportaciones crecen muy poquito y por eso tienes ese aporte externo. Entonces esta descomposición es bastante complicada. Cuando uno ya se mete al detalle de la cifra de su 1,9, esta es una descomposición compleja que nos da cuenta de una debilidad muy importante en nuestra economía. Ya, hablemos entonces de acuerdo al análisis que ustedes realizan, esta demanda interna que es la que, de acuerdo a la analogía que hace, es la turbina que nos está generando complicaciones. Correcto. ¿Cuáles son los factores que generan complicaciones en esta turbina? Claro, bueno, lo que comentaba en la demanda interna es el consumo y la inversión que hacen los residentes locales. Bueno, claramente es la inversión aquí lo que generó esta desaceleración. O sea, el consumo no ha caído. El consumo se ha desacelerado, pero sigue creciendo. De hecho, en 2014 creció 2,2% el consumo privado, pero la inversión cayó 6,1%. Entonces, la génesis de esta desaceleración está en la inversión. El año pasado tuvimos una caída estrepitosa de la confianza empresarial. Entonces, cuando uno ve los datos, a comienzos de 2013, la confianza estaba en niveles bastante optimistas.
y a medida que va avanzando el año empieza a caer la confianza y en línea con eso la inversión empieza a caer. Te quiero preguntar básicamente por hechos puntuales y objetivos que ocurrieron el año pasado. Hubo cambio de gobierno, Correcto. Se habló de reforma tributaria, al término también de reforma laboral. ¿Eso incide en este dato respecto a la demanda interna que ustedes hacen? Incide bastante. ¿Por qué? Porque la inversión depende de expectativas, básicamente. Y lo que estamos hablando aquí es que hubo una caída de confianza que gatilló esta caída de inversión. ¿Por qué la inversión depende tanto de las expectativas? Bueno, porque la inversión, cuando uno pone plata en un proyecto, la inversión tiene un grado de irreversibilidad que se llama. O sea, una vez que yo meto el dinero, no es llegar y retirarlo cuando las cosas se ponen un poco mal. Entonces, sin un costo importante. O sea, yo ya metí la plata está ahí, entonces tengo que esperar. Y entonces por eso las expectativas son importantes, porque cuando hay incertidumbre, yo digo, ok, me voy a parar, prefiero posponer las inversiones o prefiero analizar otras alternativas, por ejemplo, irme a otro país. Invertir fuera. Exactamente. O sea, o puedo esperar y posponerla o puedo irme. En cualquiera de los dos casos, la inversión tiene un efecto, vamos a ver un efecto negativo. Eso es lo que ocurre. Entonces, en 2013 parten, en el segundo semestre de 2013, estas caídas de inversión y que siguieron durante el año 2014. Bueno, tenemos un 1,9 entonces de este PIB dado a conocer esta jornada. ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes para este año? Claro, para 2015 la cosa se ve un poco mejor. Lo que estamos viendo es que ¿Por qué han recobrado la confianza aquellos que van a invertir? Justamente. ¿Porque ya conocieron la reforma tributaria? Claro, pero es que eso es importante destacarlo, porque es cierto, ya sabemos en qué consiste la reforma tributaria, ya la ley está aprobada, pero ahora lo que tenemos es una certidumbre de políticas que no son positivas para la inversión. O sea, tenemos un aumento de impuestos muy grande, entonces, claro, se disipa la incertidumbre, pero ahora ya tenemos la certeza de aumentos muy grandes de impuestos, etcétera, de políticas muy poco proclives a la inversión. Y en términos de confianza, lo que estamos viendo es que la confianza dejó de caer, pero nos mantenemos en niveles muy pesimistas. Entonces, lo que necesitamos ver para volver a crecer a tasas más cercanas a nuestro crecimiento potencial, que anda en torno al 4,3%, según las estimaciones del Comité de Expertos del PIB Tendencial, es que la confianza se recupere. Y lo único que estamos viendo es que la confianza dejó de caer. O sea, estamos en un nivel pesimista, pero ahora estable. Entonces, eso es lo que nos hace... Pero seguimos en ese nivel. Seguimos en ese nivel pesimista. Entonces, claro, cuando uno calcula las tasas de crecimiento, o sea, nos comparamos respecto a 2014, vemos un leve crecimiento porque la base de comparación es muy mala, es muy baja. El año 2014 fue muy malo en inversión. Entonces, ahora lo que vamos a ver son algunos crecimientos bajitos. Y eso es lo que están dando las últimas cifras de MASEC cuenta. O sea, tenemos tasas de crecimiento entre 2 y 3%, que claro, son mejores que las que veíamos hace algunos meses atrás, pero siguen estando muy lejos de ese crecimiento de tendencia en nuestra economía, que es sobre el 4%. Entonces, lo que vemos es que paró de caer la confianza y eso ayuda a que estemos creciendo a tasas bajas, pero no es que veamos una recuperación porque la confianza en realidad volvió al optimismo. ¿Y ustedes hacen la proyección o, bueno, concuerdan con la proyección que hacen los organismos que siempre se aventuran a hacerlo para este año? Correcto. ¿Va a estar en torno a? Las cifras hablan de una proyección entre 2,6%, 2,7% y nosotros estamos en línea con esas proyecciones. Yo te quería preguntar por las palabras del ministro Arenas, que califica como una muy buena señal para comenzar el año los datos del PIB y la corrección del IMASEC. ¿Concuerdas? Bueno, hay una corrección de que pasamos de crecer 1,8% a 1,9% en 2014. Yo la verdad es que dudo que eso sea para un festejo importante. Estamos creciendo muy por debajo de nuestro crecimiento de tendencia que comentaba recién de 4,3%. 2015 tampoco vamos a crecer a una cifra cercana al crecimiento de tendencia, va a ser mejor que 2014, todo apunta a eso, pero va a seguir siendo un crecimiento mucho más bajo. Entonces, la verdad es que cuesta concordar con mucho optimismo en ese sentido. O sea, esta descomposición que yo mostraba aquí es una descomposición delicada. Y además las cifras de enero, febrero, o sea, lo que ya tenemos, algunos datos iniciales, por ejemplo, nos dicen que las importaciones de bienes de capital, que nos dan un indicador adelantado de la inversión,
siguen cayendo. Es cierto, caen a tasas menores, pero siguen cayendo. El optimismo sigue la confianza sigue en niveles pesimistas. Entonces, la verdad es que todavía no vemos señales concretas de que tengamos un repunte real, digamos, no que se base porque las cifras de comparación son muy bajas, ¿te fijas? O sea, aquí lo que necesitamos ver es que de verdad la confianza empieza a repuntar, y eso todavía no lo vemos, solo vemos que está estancada, que paró de caer, pero sigue estancada en niveles pesimistas. Clarísima la explicación respecto a esta cifra dada a conocer esta jornada. Una vez más, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Macarena.